Muy buenas noches, estimados amigos médicos, internistas y todos los que nos acompañan en esta sesión del Colegio de Medicina Interna de México que tenemos preparada para ustedes. Vamos a tener un tema, como siempre, muy interesante. Se hablará de nódulo tiroideo. De por sí la patología tiroidea pues es muy compleja y siempre hay que tener en consideración que el abordaje de un nódulo tiroideo es muy importante, ya que puede tener pues cierta asociación con malignidad, aparte de que podemos encontrar nódulos que son hiperfuncionantes y afectar todo lo que es el sistema endocrino en cuanto a la tiroides. Para ello, tenemos como invitado al doctor Miguel Peña Santiago. El doctor Peña Santiago es médico internista, es egresado de la Universidad de Yucatán y también hizo la especialidad en medicina interna en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. El doctor Peña Santiago es, por supuesto, colegiado vigente, está certificado por el Consejo de Medicina Interna, trabaja actualmente como adscrito en el Servicio de Medicina Interna y es profesor titular de la especialidad en el Hospital General de Zona número 36 del IMSS y también es vicepresidente del Colegio de Medicina Interna en la filial de Coatzacoalcos. Y siempre, bueno, son bienvenidos y estamos con toda la disposición para que continúen la participación de las filiales en nuestras sesiones que son de mucha relevancia. Y bueno, hablaremos de este tema en esta noche y estamos atentos a cualquier duda que se genere, cualquier comentario, para que lo abordemos al final de la ponencia. Doctor Miguel Peña Santiago, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos este tiempo en esta noche. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Karina Díaz por la invitación a participar en esta sesión, al doctor Faustino Morales y a toda su mesa directiva por la gran labor que realizan al frente de nuestro colegio. Esta noche vamos a hablar sobre el nódulo tiroideo. Mi nombre, Miguel Peña Santiago, especialista en medicina interna y miembro del Colegio de Medicina Interna de México. Los puntos a tratar esta noche van a ser la definición del nódulo tiroideo, vamos a ver un breve paso por la epidemiología, cómo hacer la evaluación inicial, el uso del ultrasonido tiroideo, la biopsia de tiroides y pruebas moleculares, tratamiento y por último veremos algunas conclusiones. Vamos a empezar con la definición del nódulo tiroideo. Esta ha ido evolucionando con el paso de los años, desde la definición del 2010, en la cual se establecía que el nódulo tiroideo corresponde a una lesión o aumento focal de volumen o consistencia localizado dentro de la tiroides y que se va a distinguir del resto del parénquima y que estos pueden ser detectados tanto por palpación o por estudio de imagen. Para el 2016, en la guía de la Asociación Americana de Tiroides, describen al nódulo tiroideo como una lesión discreta dentro de la glándula tiroides que se va a distinguir ultrasonográficamente del parénquima circundante. Misma definición en la última actualización de la Asociación Europea de Tiroides del 2023. El nódulo tiroideo es bastante frecuente. Hay estudios poblacionales que hablan que una prevalencia mayor al 60% en personas incluso sanas, ¿sí? La prevalencia va a cambiar dependiendo del método diagnóstico, hablándose desde un 2 a un 6% por palpación, 19 a 35% con ultrasonido y con las técnicas actuales de alta resolución de ultrasonido hasta más del 60% se puede haber prevalencia de nódulo tiroideo. En autopsias, hasta un 8,65% se han reportado datos de nódulos tiroideos. Hay que tener en cuenta que menos del 15% de estos nódulos van a ser significativos y que alrededor de solo el 5% van a llegar a ser malignos. Algunas otras bibliografías actuales también marcan un rango alrededor entre 7 a 15% de nódulos malignos. Las causas de nódulo tiroideo. Dentro de las causas benignas tenemos al nódulo coloide, a la tiroiditis de Hashimoto, que es bastante frecuente, el quiste simple hemorrágico, el adenoma folicular y la tiroiditis subaguda como principales causas benignas de un nódulo tiroideo y que representan más del 90% de las causas.
De las causas malignas tenemos causas primarias como los carcinomas derivados de células foliculares, como el papilar, folicular y anaplásico, carcinomas derivados de células C, como el carcinoma medular, los linfomas tiroideos, y como causas secundarias, pues el carcinoma metastásico. La evaluación inicial de un paciente con nódulo tiroideo, el primer paso, como dice la diapositiva, primum non nocere. Primero, no alarmar al paciente, porque es muy frecuente que el paciente llegue a la consulta angustiado porque prácticamente ya le dijeron que tiene cáncer y que se va a morir en muchas ocasiones. Entonces hay que tener en cuenta, como lo vimos en las diapositivas pasadas, que es bastante frecuente el hallazgo de nódulos tiroideos y la gran mayoría son benignos. Por eso hay que tener presente que nódulo tiroideo es común y comúnmente benigno. Y siempre tenemos tiempo de hacer el protocolo diagnóstico. La evaluación inicial debe incluir una historia familiar y personal minuciosa, una evaluación física también minuciosa. Se debe incluir los test de función tiroidea, principalmente la valoración de la hormona estimulante de la tiroides y por supuesto que la evaluación del cuello con el ultrasonido. Dentro de la historia familiar y personal hay que poner especial énfasis en la historia de radiación a cabeza y cuello, radiación corporal total en caso de trasplante de médula ósea, exposición a radiación ionizante en la infancia o adolescencia, carcinoma de tiroides familiar, algunos síndromes que van a predisponer a cáncer de tiroides, como los que vemos en pantalla, el crecimiento rápido del nódulo, que es muy importante. Los nódulos de crecimiento rápido tienen mayor riesgo de ser malignos, que el nódulo se asocia a síntomas compresivos como la disfagia y disnea, también aumentan el riesgo de malignidad. La evaluación física debe ser completa, ¿sí? No solo enfocarnos al cuello, sino hacer una completa evaluación, pero poniendo principal énfasis en la parálisis de cuerdas vocales, que se manifiesta normalmente como una disfonía. Los nódulos únicos mayores a 4 centímetros también tienen mayor riesgo de malignidad, la aparición de linfadenopatía cervical y que el nódulo esté duro y adherido a planos profundos. Estos hallazgos aumentan la probabilidad de que el nódulo sea maligno. Bueno, la mayoría de guías que hablan de nódulo tiroideo concuerdan en que un nódulo va a ser significativo cuando sea mayor a 1 centímetro. Entonces, ya una vez que tenemos un nódulo mayor a 1 centímetro y que hicimos una historia clínica minuciosa, un examen clínico, pues como ya habíamos mencionado, la primera evaluación va a ser la hormona estimulante de la tiroides. En caso de que esta sea una hormona estimulante de la tiroides en rangos normales, lo que va a seguir es realizar la estratificación de riesgo de acuerdo al ultrasonido y la decisión de VAF será de acuerdo a la estratificación de riesgo. Cuando la TSH esté disminuida, que hablamos de un hipertiroidismo, se recomienda hacer mediciones de las fracciones libres de T4 y T3, así como anticuerpos contra el receptor de tiroglobulina, anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, el gamagrama con radionúclido, ya que eso nos va a permitir determinar si es un nódulo caliente o un nódulo frío. La importancia es que el nódulo caliente, la probabilidad de malignidad es cercana al 0 y por lo tanto no está indicado realizar la biopsia, mientras que un nódulo frío se debe de hacer la estratificación de riesgo de acuerdo al ultrasonido y la decisión de VAF será de acuerdo al riesgo por ultrasonido. Cuando tengamos una TSH elevada, también se recomienda medir la T4 libre, los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina, ¿sí? Pero también la estratificación de riesgo y la decisión de la biopsia va a ser de acuerdo a los hallazgos de ultrasonido. El ultrasonido de tiroides, por lo tanto, es el paso que sigue en cuanto al diagnóstico del nódulo tiroideo. Actualmente existen varios sistemas de estratificación, algunos se basan en patrones, algunos se basan en puntos de acuerdo a características de cada nódulo que se van asignando y se suman y se hacen categorías de riesgo. La evaluación debe incluir no solo la glándula tiroides, sino también el cuello. De los elementos que deben de ser reportados en un ultrasonido de tiroides cuando hay enfermedad nodular tiroidea, tenemos que hay que reportar tanto lóbulos tiroideos, la conicidad, el tamaño, presencia de extensión subexternal o compresión de texturas cervicales, del nódulo, principalmente localización, ecogenicidad, composición, si hay signos o no de sospecha y si hay extensión extratiroidea.
Los nódulos más largos de 10 milímetros son los que deben de ser descritos principalmente, y los nódulos entre 5 y 10 milímetros cuando tengan signos de sospecha. Cuando habla de enfermedad multinodular, lo ideal es que se describa el nódulo más grande y todos aquellos que tengan signos de sospecha si el número de nódulos es mayor a 3 en un lóbulo. Y obviamente describir los nódulos linfáticos, sobre todo si tienen hallazgos patológicos. En 2016, la Asociación Americana de Tiroides emitió su guía en donde establecía patrones ecográficos y riesgo de malignidad, estableciendo 5 patrones. El patrón benigno, que con un riesgo de malignidad menor al 1%, el patrón de muy baja sospecha con un riesgo de malignidad de alrededor del 3%, el patrón de baja sospecha con un riesgo de malignidad entre 5 a 10%, el patrón de sospecha intermedia con un riesgo de malignidad entre 10 y 20%, y el patrón de alta sospecha con un riesgo de malignidad mayor al 70-90%. El patrón benigno normalmente se refiere a nódulos puramente quísticos, sin ningún tipo de componente sólido como el que vemos en pantalla, un nódulo quístico. Los patrones de muy baja sospecha normalmente corresponden a nódulos espongiformes, como el que vemos aquí en pantalla, o parcialmente quísticos, ¿sí? Sin ninguna característica descrita en los patrones de baja, intermedia y alta sospecha, que son los que veremos a continuación. El patrón de baja sospecha incluye nódulos que son sólidos, isoecogénicos o hiperecogénicos, que vemos aquí en pantalla, con márgenes regulares, ¿sí? Nódulos parcialmente quísticos con áreas sólidas excéntricas, como el que vemos aquí en pantalla también, sin presencia de microcalcificaciones, sin márgenes irregulares, sin excreción extrateroidea y no más alto que ancho en su forma. La sospecha intermedia se refiere a nódulos que van a ser sólidos, hipoecogénicos, como el que vemos aquí, con márgenes lisos, sin presencia de microcalcificaciones, sin extensión extratiroidea y no más alto que ancho. Mientras que el patrón de alta sospecha van a ser nódulos hipoecoicos o con componente hipoecoico de sólido de un nódulo parcialmente quístico que presenta algunas de las características como microcalcificaciones, márgenes irregulares, que sea más alto que ancho en su forma, que haya extensión extratiroidea, como que vemos aquí. Incluso aquí también ponen las calcificaciones periféricas con un pequeño componente de tejido blando extrusivo, como el que vemos en esta imagen, ¿sí? Son los que van a corresponder a patrones de alta sospecha. En cuanto a las características que se han reportado que predicen mayor riesgo de malignidad en cuanto a los ganglios linfáticos del cuello, las microcalcificaciones, el aspecto quístico, la vascularidad periférica, la hiperecogenicidad y la forma redondeada de los ganglios son los que van a tener mayor predisposición a que sea maligno el hallazgo. La propia Asociación Americana de Tiroides establece puntos de corte para recomendaciones de biopsia, en la cual se recomienda como biopsia por aspiración por aguja fina. En el caso del patrón benigno, no recomiendan realizar biopsia, solamente seguimiento. El patrón de muy baja sospecha, solamente consideran realización de biopsia en caso de que el nódulo sea igual o mayor a 2 centímetros. El patrón de baja sospecha, se recomienda la biopsia en caso de que el nódulo sea mayor o igual a 1,5 centímetros. Y en los casos de patrones de sospecha intermedia o sospecha alta, se recomienda la biopsia en caso de que el nódulo sea mayor a 1 centímetro. En 2017, el Colegio Americano de Radiología emitió también un sistema de estratificación, el famoso TIRADS, que ha sido uno de los más adoptados a nivel mundial, en el cual se evalúan 5 puntos de cada nódulo, que es la composición, la ecogenicidad, la forma, el margen y focos ecogénicos, asignando puntos desde 0 hasta 3 puntos en alguno de estos ítems y que a la postre se suman y nos van a dar 5 categorías de riesgo. TIRADS 1, que corresponde a 0 puntos, que son benignos y en el cual no está recomendado realizar biopsia. 2 puntos que corresponden a un TIRADS 2, donde tampoco recomiendan biopsias. 3 puntos se consideran un TIRADS 3
con una sospecha baja de malignidad, en el cual se recomienda biopsia solo si el nódulo es igual o mayor a 2,5 centímetros y seguimiento en caso de que sea mayor a 1,5 centímetros. De 4 a 6 puntos, TIRADS 4 con sospecha moderada, en la cual se recomienda biopsia si mide igual o mayor a 1,5 centímetros y el seguimiento en caso de que sea mayor a 1 centímetro. Y 7 puntos o más se clasifica como un TIRADS 5 con alta sospecha, en el cual se recomienda biopsia a partir de 1 centímetro de tamaño y seguimiento a partir de 0,5 centímetros. También en Europa se ha adoptado a través de la Asociación Americana Europea de Tiroides lo que es el EUTIRADS, que es muy parecido al TIRADS, en el cual también se establecen 5 categorías de riesgo. En su último guía del 2023, pues establecen que para TIRADS 1 y 2 no necesariamente o no recomiendan la realización de biopsia. Para un EUTIRADS 3 recomiendan biopsia si es mayor a 2 centímetros. Un TIRADS 4, que es riesgo intermedio, recomienda biopsia si es mayor a 1,5 centímetros. Y para un TIRADS 5, que es categoría de alto riesgo, se recomienda biopsia si es mayor a 1 centímetro. Este es un cuadro donde vemos una comparación de los distintos sistemas de estratificación de riesgo por ultrasonido, ¿sí? Donde vemos que pues básicamente concuerdan mucho con sus puntos de corte, como vemos aquí la Asociación Americana de Tiroides y el EUTIRADS, que en los de baja sospecha recomiendan como punto de corte la biopsia a partir de los 2 centímetros, ¿sí? En los de sospecha intermedia, a partir de 10 milímetros la Asociación Americana de Tiroides, y los europeos más de 15 milímetros, y los de alta sospecha más de 1 centímetro se deben de biopsiar. Bueno, ¿qué hacer con los que no van a biopsiarse? La EUTIRADS recomienda que la vigilancia debe de ser si el nódulo es de 5 a 10 milímetros en caso de EUTIRADS 2, si no requiere futura evaluación. Si pasa más de 10 milímetros, 1 centímetro, se da a repetir el ultrasonido en 3 a 5 años. Y la realización de BAF solamente en caso de que haya crecimiento significante o nuevos hallazgos de sospecha en ultrasonido, o si se plantea un tratamiento. Para nódulos EUTIRADS 3 menores a 2 centímetros, la vigilancia debe ser si mide 5 a 10 milímetros, no requiere futura evaluación. Si pasa de los 10 milímetros a los 20 milímetros, repetir el ultrasonido en 3 a 5 años. E igual, la biopsia se recomienda únicamente cuando haya crecimiento significante, cuando haya nuevos hallazgos de sospecha en el ultrasonido o si se planea un tratamiento. Para esos EUTIRADS 4 menores a 2 centímetros, la vigilancia se recomienda repetir el ultrasonido en 1 año y la biopsia en caso de que haya crecimiento significativo o nuevos hallazgos de sospecha o si se planea un tratamiento. Y para el EUTIRADS 5 menores a 2 centímetros, la vigilancia refieren que debe ser menor, debe ser con ultrasonido en 6 a 12 meses y BAF también en caso de crecimiento significante o que se hallen nódulos linfáticos sospechosos o extensión extratiroidea o si se planea un tratamiento. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso sería la biopsia. Ya vimos los puntos de cortes establecidos como recomendaciones para biopsias. ¿Sí? La biopsia se debe hacer principalmente por aspiración con aguja fina. ¿Sí? Se debe reportar siempre bajo el sistema de clasificación de Bethesda, que ya tiene muchos años, que está estandarizado. Es un sistema de informes estandarizado y basado en categorías para la muestra de biopsia de tiroides y que ha sido ampliamente adoptado en todo el mundo. La última edición de 2023, en la cual se siguen incluyendo 6 categorías de riesgo, que es 1, no diagnóstica; 2, benigno; 3, atipia de significado indeterminado; 4, neoplasia folicular; 5, sospechosa de malignidad; y 6, maligno. ¿Sí? Cada una de estas categorías tiene un riesgo implícito de malignidad, ¿sí? Y el manejo usual que nos da en su reporte de Bethesda 2023 es que en la no diagnóstica lo ideal es repetir la BAF con guía ultrasonográfica, cuando sea categoría 2 benigno, seguimiento clínico y ultrasonográfico. En caso de atipia de significado indeterminado, lo que más recomienda es repetir la biopsia o aplicación de test moleculares
Se puede optar también por lobectomía diagnóstica y seguimiento. En el caso de una categoría 4, se recomienda la aplicación de test moleculares siempre que estén disponibles, lobectomía diagnóstica. En caso de una categoría 5, sospechosa de malignidad, también recomiendan la aplicación de test moleculares en caso de que estén disponibles, lobectomía o tiroidectomía casi total. Y en caso de que sea categoría 6 maligna, lo ideal es lobectomía o tiroidectomía casi total. ¿Sí? También la Asociación Europea de Tiroides recomienda que en caso de que sea un Bethesda 1 con un EUTIRAS 3 en el ultrasonido mayor a 2 centímetros, repetir la biopsia. Si todavía vuelve a salir Bethesda clase 1, incluso considerar realizar una biopsia con aguja gruesa. En caso de que el nódulo por EUTIRAS haya sido reportado como categoría 4 mayor a 1,5 centímetros, categoría 5 mayor a 1 centímetro, lo ideal es repetir la biopsia, y si todavía vuelve a salir Bethesda clase 1, ellos consideran la realización de biopsia con aguja gruesa o realización de test moleculares si están disponibles y hay suficiente material para realizar el estudio. En caso de Bethesda 2, ¿sí?, con un EUTIRAS 3 mayor a 2 centímetros del nódulo o un 4 mayor a 1,5 centímetros, lo recomiendan es repetir el ultrasonido en 3 a 5 años y repetir la biopsia si hay crecimiento significante o nuevos hallazgos sospechosos. En caso de un EUTIRAS 5 mayor a 1 centímetro, lo ideal es repetir la biopsia, ¿sí?, porque no hay una concordancia entre la imagen y patología. En caso de un Bethesda 3, recomiendan que en caso de que haya sido el reporte ultrasonográfico un EUTIRAS 3 mayor a 1 centímetro, repetir la biopsia. Si todavía se repite el Bethesda 3, lo ideal es repetir ultrasonido en 1 año o considerar la aplicación de test moleculares si están disponibles e inclusive ofertar cirugía en estos pacientes. Cuando se trate de resultados EUTIRAS 4 y 5 mayores a 1 centímetro, repetir la biopsia. Si todavía Bethesda clase 3, ofertar cirugía o seguimiento o incluso aplicación de test moleculares si están disponibles. En caso de un Bethesda 4, con un EUTIRAS 3, 4 o 5 mayor a 1 centímetro, lo ideal es ofertar cirugía o aplicación de test moleculares siempre que estén disponibles. Y en el caso de un Bethesda 5 y 6, si es EUTIRAS 3, 4 y 5 mayor a 1 centímetro, lo recomendable es el manejo quirúrgico. ¿Sí? Los test de diagnóstico molecular, bueno, esas son pruebas que están diseñadas para promover la determinación preoperatoria de enfermedad benigna o maligna. Se tratan de pruebas que se basan en análisis de mutaciones somáticas, evaluación de expresión genética y clasificadores basados en microARN. Hay varios disponibles, al menos en Estados Unidos y en Europa, como en la firma GSC, Tirosec CQB3, entre algunos otros con una pues, alta sensibilidad, ¿sí? Sin embargo, tienen la desventaja de que no hay estudios amplios y algunos estudios post-marketing de estos estudios pues no han demostrado o han sido discordantes en cuanto a los resultados. Por eso es que no están ampliamente recomendados. Sin embargo, si son una opción, si los tenemos disponibles. Aquí en México, sí, bueno, al menos buscando en internet, hay un laboratorio en la Ciudad de México que sí maneja la firma GSC y el Tirosec B3. Bueno, entonces, un nódulo tiroideo que no tiene indicación de biopsia o con una citología benigna o análisis molecular benigno, ¿sí?, que tenga un ultrasonido de alta sospecha menor a 1 centímetro, pues no tiene indicación de biopsia inmediata. Se puede repetir el ultrasonido cada 6 a 12 meses, ¿sí?, y biopsiar solamente si hay nódulos linfáticos sospechosos, extensión extratiroidea, o que el nódulo esté cerca de la tráquea o del borde posterior de la glándula, lo cual incrementa pues el riesgo de malignidad. En caso de que sea un ultrasonido con una sospecha baja o intermedia, lo ideal es repetir el ultrasonido entre 12 a 24 meses, ¿sí? Si el ultrasonido es de muy baja sospecha, lo ideal, pues no requiere como tal una evaluación futura, sobre todo si es menor a 1 centímetro, o repetir el ultrasonido en intervalos de 24 meses o más. En caso de un ultrasonido de alta sospecha mayor a 1 centímetro,
nódulo no coincidente, imagen o patológica, lo ideal es repetir la biopsia en 12 meses, ¿sí? En los casos de ultrasonido intermedio, ¿sí? Si no hubo cambios en el ultrasonido, se debe continuar el seguimiento a largo plazo, ¿sí? O en caso de un crecimiento significativo, que sea mayor, un crecimiento o un incremento en el volumen del nódulo mayor a 50% o que haya nuevos hallazgos de sospecha, pues se puede repetir o realizar la biopsia o realizar una biopsia por aspiración con aguja gruesa, ¿sí? Acorde a la estimación de riesgo actual, ¿sí? No repetir o no está recomendado repetir la biopsia después de 2 resultados Bethesda 2. Y el manejo quirúrgico solamente está recomendado cuando haya síntomas compresivos, tanto manejo quirúrgico como algunos otros tratamientos no quirúrgicos que veremos más adelante. Entonces, las opciones de tratamiento pues van a ir desde el tratamiento no quirúrgico o la cirugía. El tratamiento no quirúrgico tenemos varias opciones como la aplicación de yodo radioactivo, la cual se considera una alternativa eficaz en caso de cirugía, como una alternativa, perdón, a la cirugía en caso de nódulos tiroideos solitarios hiperfuncionantes, ¿sí? O en caso también como alternativa a cirugía en caso de bocio multinodular benigno, aunque sea normofuncionante. También se puede realizar ablación con etanol. Esta se considera como primera línea para lesiones tiroideas puras o predominantemente quísticas. También existe la ablación térmica como un tratamiento principalmente de nódulos tiroideos sólidos benignos que causan síntomas locales como alternativa a la cirugía y para lesiones quísticas que recaen después de la aplicación de ablación con etanol. Todas estas técnicas mínimamente invasivas requieren obtener un diagnóstico citológico benigno repetido previo a realizarlas, ¿sí? Y verificar que no haya trastornos hemorrágicos ni verificar la función de las cuerdas vocales. Después de aplicar cualquier técnica mínimamente invasiva, el seguimiento de los pacientes debe incluir evaluaciones clínicas, bioquímicas y ecográficas a los 6 y 12 meses y reevaluar al paciente después de 3 a 5 años. En cuanto al abordaje quirúrgico, bueno, este está recomendado principalmente cuando hay enfermedad nodular tiroidea sintomática, cuando haya nódulos que han sido clasificados como benignos en citología y ecografía y se vuelven sintomáticos con el tiempo, cuando los niveles de calcitonina superiores sean superiores a los puntos de corte establecidos, cuando la calcitonina sensible después de la prueba de estimulación en portadores del gen mutador RET, también se puede utilizar la cirugía y principalmente en nódulos con citología indeterminada como la clase Bethesda 3 y 4 que no son aptos para vigilancia activa, pues se puede optar por el abordaje quirúrgico y pues obviamente los nódulos con citología Bethesda 5 y 6, que eso sí se deben manejar con cirugía. Entonces, como conclusión, los nódulos tiroideos son bastante comunes y son comúnmente benignos y eso hay que tenerlo siempre presente porque hay que tener presente que siempre va a haber tiempo para realizar un abordaje diagnóstico adecuado. La estratificación de riesgo de malignidad debe hacerse siempre con ultrasonido, ¿sí? Y la biopsia debe reportarse siempre bajo el sistema Bethesda. Las pruebas moleculares principalmente nos ayudan en caso de nódulos con citología indeterminada, siempre que estén disponibles, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico de nódulos benignos cuando hay síntomas compresivos o locales es lo ideal. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches de nueva cuenta a todos y cada uno que nos acompañan como siempre en las sesiones que con gusto preparamos y coordinamos para todos y cada uno de ustedes, esperando que siempre sean no nada más de utilidad, sino también de su interés. Y como les comento siempre, bueno, estamos atentos a sus preguntas, a sus respuestas, a sus comentarios, a lo que nos quieran decir en esta noche y como siempre, pues aprovechar al experto que nos comparte esta ponencia. Doctor Miguel Peña Santiago, muchísimas gracias por compartir este tiempo, dedicarlo para el Colegio de Medicina Interna, para los médicos que nos acompañan, médicos generales, médicos internistas y de otras especialidades. No sé si nos quiera dar un saludo inicial, doctor, por favor. Claro que sí. Antes que nada, vuelvo a agradecer la invitación y pues saludos a todos. Estamos aquí dispuestos a intentar contestar todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, les quiero comentar que
como usualmente sucede, están conectados médicos de distintas ciudades, de muchísimos estados del país. Siempre les mandamos un afectuoso saludo a todos y cada uno, desde los que se conectan a primera hora, que siempre me ganan, como los doctores Bourlón, ¿no? A nuestros queridos expresidentes, como el doctor Heriberto Camacho, el doctor Cano, que siempre están atentos a nuestras sesiones. Y aprovecho, antes de que pase el tiempo y se nos olvide, ¿no? Mandar un afectuoso saludo y una felicitación a los doctores Alfredo Torres Viloria, que hoy es su cumpleaños, ¿no? Y por supuesto al doctor Ble, que nos acompañan siempre desde la filial de Tabasco, que ahora, bueno, los vemos también muy activos, muy conectados cada semana con nosotros. Muchísimas felicidades, doctores, y ojalá y sea el inicio de un año más de bendiciones en sus vidas, tanto personales como laborales y en todos los ámbitos de su existir. Y bueno, doctor, estamos esperando que empiecen a llegar más preguntas y respuestas, pero bueno, empezamos con la doctora Fátima Rodríguez. Ella, como muchos otros, le saluda, le felicita por la excelente ponencia que nos ha compartido en esta noche y nos pregunta, ¿existe alguna asociación entre los niveles de tiroglobulina y el riesgo de cáncer tiroideo? O sea, ¿sigue siendo un marcador todavía vigente como para dar seguimiento a este tipo de pacientes, pensando en un contexto de malignidad? No, para protocolo diagnóstico no está recomendado porque no todos, pero sí pues, se puede utilizar. Pero como tal, dentro del protocolo diagnóstico no está justificado realizarlo de forma rutinaria a los pacientes dentro del contexto del abordaje de un nódulo tiroideo. Para el seguimiento ya de un cáncer establecido sí se puede utilizar. Ok, entonces no lo estaríamos pidiendo a todos los pacientes cuando los detectamos con un nódulo, pero sí como un seguimiento entonces ya Así, en el contexto de un cáncer de tiroides ya establecido. así es. Muy bien, doctor, muchas gracias. La doctora Clotilde Ramírez también siempre nos acompaña en estas sesiones y ella nos pregunta, ¿qué opina de la elastografía en el diagnóstico del nódulo maligno y cuál sería el centro de mayor experiencia? Pues por lo menos en Ciudad de México y quizás a lo mejor en otras ciudades del país. Sí, sí, sabía que iban a hacer esa pregunta sobre la histografía. No lo incluyen en las diapositivas porque todavía no es algo que está completamente estandarizado. Hay algunos cánceres, sobre todo el folicular de tiroides, que como tal muchas veces puede no dar esa dureza que es lo que detecta la elastografía, ¿no? Nos da la elasticidad del nódulo para medir qué tan duro es o qué tan blando es. Obviamente, entre más firmeza tenga el nódulo, mayor probabilidad de que sea maligno. Pero hay unos cánceres, sobre todo los moleculares, que no siempre dan esa característica. Existen varios estudios ahí donde se han demostrado, no es algo estandarizado todavía en cuanto al protocolo que se debe hacer, pero definitivamente se menciona en guías y en varios estudios como un auxiliar en el diagnóstico que podría ayudarnos quizá a dilucidar, si nos comentamos ahí que el nódulo está duro a través de la histografía, como para que le dé un plus en cuanto al riesgo de malignidad. Y pues la verdad aquí en México, centros exactamente que yo tenga o que le pueda decir dónde tienen mayor experiencia con la elastografía, la verdad lo desconozco, supongo que debe ser más centralizado. En Ciudad de México sé que sí tienen disponible varios centros de elastografía, la verdad que en Veracruz no he visto ningún centro donde tengamos disponible elastografía, ¿no? Pero definitivamente sí puede ser un arma a nuestro favor. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué pasa con, por ejemplo, estos pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer y que de cualquier otra etiología en cualquier otro lugar del cuerpo y que se detecta, por ejemplo, en un PET, un nódulo tiroideo? ¿También está indicado estudiarlo con el mismo tipo de protocolo o sería diferente o de entrada ya pensaríamos en que pudiera o qué porcentaje pudiera tener una asociación de malignidad? Sí, como tal un porcentaje no tengo el dato. Sin embargo, sí habría que hacer la estratificación de riesgo. Eso sí lo marcan las guías de que cualquier lesión que haya, habría que hacer la estratificación de riesgo con ultrasonido y de acuerdo a la estratificación de riesgo valorar si es necesario o no la realización de una biopsia, ¿no? Obviamente si hay el antecedente de algún cáncer, pues obviamente que sí podría ser a lo mejor
un poquito más, que es apoyar un poquito más a la realización de una biopsia para descartar que no sea maligna, ¿no? Porque sabemos, como vimos en las diapositivas, que también en causas secundarias malignas dentro de la tiroides, no nada más los cánceres primarios de tiroides, sino también puede haber metastásicos, ¿no? Entonces viene siendo la evaluación igual. La evaluación es a través de la estratificación con el ultrasonido y dependiendo de la estratificación, pues ver si le corresponde o no realizar biopsia. Ok, doctor, muchísimas gracias. Les comento que estamos con poco más de 600 asistentes solamente en esta plataforma y también, como siempre, nos acompañan en otras redes sociales como Facebook, ¿no? Y en YouTube. Y usualmente también de otros países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, ¿no? Que siempre están atentos a nuestras sesiones. Y bueno, otra pregunta que se genera ahorita en este momento en el chat es la siguiente. El doctor Francisco Javier Junes, que siempre está muy atento y muy activo con nosotros, ¿no? Nos dice, sáqueme de una duda, doctor. En caso de un oncogen red, nosotros pensamos en una probable NEM2. Luego, entonces, ¿estamos estudiando un nódulo tiroideo o cuál sería la indicación de solicitar un red en este momento? La determinación del gen en caso de que se salga positivo. Ok, mire, normalmente lo de la aplicación de test moleculares solamente está indicado en realizarlos en los pacientes que tengan resultado de Bethesda indeterminado, que corresponde a Bethesda 3 y 4. El resultado de red positivo sí marca que puede ser lo que más se asocian a riesgo de malignidad. Entonces, estos pacientes normalmente son los aconsejados llevarlos ya a manejo con cirugía, normalmente tiroidectomía, porque el riesgo es alto de que pueda ser maligno. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, un poco en ese tenor, porque nos aclara el punto el doctor Funes, que es desde luego pensando de entrada que el paciente podría tener un cáncer medular de tiroides. No sé Sí, si ya ahí exactamente. podríamos enfocarnos un poquito más. Sí, sí, sí. De hecho, dentro de la aplicación de test moleculares, sí, algo que marcan la mayoría de bibliografía es que el red positivo es más riesgo de cáncer de tiroides. Entonces, esos pacientes sí, normalmente se recomienda ya el manejo quirúrgico. Ok, doctor, muchísimas gracias. El doctor Jaime Alonso Favela nos dice, ¿qué opina de la capacitación de los médicos internistas para realizar ultrasonido y poder quizás desarrollar esa habilidad para clasificar los nódulos? Sería como lo indicado nosotros como internistas, porque aparte tenemos un tema, creo que nos afecta muy importantemente en la práctica clínica diaria, ¿no? Solicitamos un ultrasonido y debemos de canalizar el paciente a que se lo realice un radiólogo, porque nos encontramos cada vez más en diversos laboratorios que son como de mayor alcance para el general de la población, que los realizan los médicos ultrasonografistas, ¿no? Que consideramos, pues bueno, no es lo mismo que un radiólogo, ¿no? Reciben un adiestramiento, pero no tienen la misma habilidad. Nosotros podríamos desarrollarla ya como médicos internistas, sería una buena idea poder hacer esto en nuestros consultorios. A lo mejor para una evaluación inicial valdría la pena, ¿no? Sí, creo que es algo en lo que podríamos ahondar más como internistas en la parte de la ultrasonografía. Creo que donde podríamos intervenir más es en a lo mejor capacitación para hacer las biopsias, porque la verdad es muy difícil. Yo, por ejemplo, en el medio donde trabajo, pocos lugares hay aquí en el medio podamos referir al paciente para hacer una biopsia por aspiración por aguja fina. En la institución donde estoy, la verdad no hay. Todo lo tenemos que referir a centros de tercer nivel en otras ciudades y a veces es complicado para el paciente y en el área privada solo a menos yo he detectado un par de médicos radiólogos intervencionistas que realizan la toma de biopsia por aspiración por aguja fina. Entonces, creo que a lo mejor ese es un área de oportunidad para medicina interna, ¿no? La capacitación en la realización de las biopsias por aspiración con aguja fina y no tener que estar mandando al paciente o referirlos a otros lados, ¿no? Que a veces se le complica al paciente y luego por eso pierden el seguimiento.
Sí, claro. Y pues yo creo que ahí sí habría una marcada diferencia, ¿no? Entre quienes pudieran realizar un adecuado adiestramiento específicamente para este tipo de problemas, ¿no? Bueno, y también nos comentan en redes sociales, bueno, si hay alguna asociación de cáncer de tiroides con algún otro tipo de neoplasia en el cuerpo o es un tanto independiente. Solamente hay algunos, como los que mencionamos en la diapositiva, algunos síndromes que pueden estar asociados, pero en general no lo hay. No existe. Bueno, muy bien, doctor. Bueno, ahora sí ya tenemos los datos actualizados de donde nos acompañan, desde Colombia, Guatemala, Perú, El Salvador, Nicaragua, Argentina y desde luego Estados Unidos, ¿no? Hay médicos conectados desde allá que siempre están atentos a nuestras sesiones. Y tenemos otras preguntas en la plataforma. Le mandan muchos saludos el doctor Juan José Hernández desde el Colegio de Medicina Interna en su filial de Tampico. Felicitaciones y muchísimas gracias por actualizarnos en este tema de problemas tiroideos. El doctor Francisco Zambrano nos dice, en un nódulo que es hipercaptante, en un lóbulo, sin criterios de malignidad, ¿está indicado manejarlo con metimazol o es preferible realizar algún tratamiento quirúrgico? Un nódulo. Está indicado más que nada el tratamiento con yodo radioactivo. Esa es la pauta o la indicación más precisa. Sería lo preferible antes de recurrir a la cirugía. A la cirugía, exactamente. Sí, bueno, sucede que muchas veces la visión de los quirúrgicos es que es preferible tener el problema en la mano y mandarlo a analizar con el Y, patólogo que solo vigilar, ¿no? y tenemos que tener en cuenta que la probabilidad de que un nódulo hipercaptante sea maligno es casi cercano a cero. Entonces, es muy poco probable que un nódulo hipercaptante vaya a ser maligno. Por eso es que no está indicado hacer la manejo quirúrgico. Ok, doctor. Y bueno, ¿qué pasa en el contexto de los pacientes que, bueno, quizás requirieran realizar, por ejemplo, un gamagrama y no existe esa posibilidad por diversos factores o situaciones que ya por muchos conocemos? Ay, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Pues quizás si tenemos la alta sospecha de que se puede hacer un nódulo o una enfermedad multinodular tóxica, pues lo más seguro es que el manejo más adecuado sería tratar el hipertiroidismo, ¿no? En caso de que tenga esta pauta, porque normalmente es la indicación para hacer el gamagrama. El paciente que al momento que le detectamos un nódulo, evaluamos la función tiroidea, hay una disminución de la TSH, lo que nos habla de hipertiroidismo, sí, y esos son los pacientes que son candidatos a hacer el gamagrama, y quizás si no lo tenemos en ese momento disponible, sería tratar primero el hipertiroidismo y hacer la evaluación de riesgo, ¿no? Porque sí sería, no está tan indicado hacer la biopsia en un nódulo que sea hipercaptante, entonces no lo sabríamos, ¿no? Ok, doctor. Y bueno, es una pregunta quizás un poco fuera de, porque bueno, es un tema médico, pero al final de cuentas no. ¿Qué sucede en el contexto de que de repente no encontramos este yodo radioactivo para aplicar a los pacientes, ¿no? Es un tema relacionado con la pandemia, no con la pandemia. O sea, digo, dentro de lo que también ve en su experiencia clínica, como cuál es la razón por la que es muy difícil de ahora conseguir que se aplique este tipo de tratamiento. Ay, es que, bueno, yo al menos acá donde estoy, no hemos tenido problemas en cuanto a la aplicación de yodo radioactivo, retrasos. Sí, no sabría decir si hay algún problema de abasto o desabasto de producto, pero al menos acá no hemos tenido problemas con el yodo radioactivo, a menos los pacientes que me ha tocado a mí referir. Digo, en el centro en el que estoy no realizamos la aplicación de yodo radioactivo, tenemos que mandar referirlos a una unidad de tercer nivel, pero hasta ahorita no hemos, o al menos no he sabido yo de algún problema en la aplicación del yodo radioactivo por la falta de suministro. Ujú. Sí, bueno, sucede que quizás en algunos estados del país Ujú. muchos pacientes pues no cuentan con una seguridad social, llámese IMSS, ISSSTE y CEMIM, y se tiene que recurrir a, por ejemplo, laboratorios
¿no? No es por hacer comercial a nadie, ¿no? Tipo Chopo o el que sea, y de repente no lo encuentran, ¿no? Es difícil conseguirlo. Sí, sí, me imagino. La verdad que no, a menos con el yodo no he sabido yo de algún problema de desabasto. Hemos tenido problemas de desabasto con otros fármacos, ¿no? Pero al menos con el yodo no tengo conocimiento. Ok, doctor. Y bueno, regresando un poquito ahorita al tema de que un nódulo tiroideo fuera solamente un hallazgo, porque se pide un estudio, por ejemplo, en el contexto de, como comentábamos hace un momento, ¿no? Un paciente que tiene cáncer, que le hacen un PET y que resulta que ¿No? tiene un nódulo. ¿Sí? Como le preguntaba y bien nos respondió hace un momento, ¿no? Sería el mismo protocolo de estudio entonces. Sí, es a través de la estratificación de riesgo con el ultrasonido para ver si ese nódulo tiene características de que pueda ser maligno y si hay que alguna característica que nos hable de malignidad. Obviamente el antecedente del cáncer pues es un factor que se hay que tomar en cuenta. De hecho también se habla de que muchas veces puede ser que el paciente no tenga como tal tantas características de malignidad, pero a lo mejor tiene algún antecedente de alta sospecha, como el antecedente de radiación o ya de alguna neoplasia o algo, y pues a lo mejor eso podría ser algo que tomemos en consideración para decir, bueno, a lo mejor no completamente cumple criterios para tomar biopsia por los puntos de corte que se establecen, pero tiene ese antecedente, mejor lo voy a biopsiar, ¿no? Para Ok. descartar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y nos preguntan, bueno, como bien nos comentaba también, si tenemos un nódulo que nos esté causando hipertiroidismo, probablemente no vamos a considerar que se tenga que realizar algún tratamiento quirúrgico, vamos a mandarlo a yodo radioactivo. También sería de utilidad en ese contexto realizar tiroglobulina o no. No está indicado como tal pedir la tiroglobulina. Voy a repetir, a menos en caso de los nódulos que son hipercaptantes, tienen una muy baja probabilidad de ser malignos. De hecho, esa es la intención de documentarlos a través del gamagrama, porque son pacientes que se documentan, pues no van a requerir mayor abordaje. De hecho, tampoco está recomendado como tal algún seguimiento. Y siempre estará indicado solicitar los anticuerpos, por ejemplo, antimieloperoxidasa, por ejemplo, antitiroglobulina en todos los nódulos o de No, acuerdo a la estratificación que nos comenta. sí, va a ser de acuerdo a las alteraciones que van a haber en la función tiroidea, ¿no? En Ujú. caso de que haya datos de hiper o hipotiroidismo, sobre todo para documentar la causa de esta alteración, si puede ser alguna enfermedad autoinmune, en caso del hipotiroidismo, la tiroiditis Hashimoto, en el caso de eh, del hipertiroidismo, que es una enfermedad de Graves, ¿no? Y que eso pues se tiene que manejar, pues ahora sí que la enfermedad que está ocasionando esta alteración de la función tiroidea, pero sí es importante y primer paso, evaluar la función de la tiroides antes de proceder a hacer la estratificación de riesgo. Bueno, ¿y qué sucede, por ejemplo, con los pacientes cuando se considera que puede haber un trasfondo autoinmune? ¿Está indicado aún dar tratamiento con, por ejemplo, esteroides, con prednisona, deflazacort, de forma, se puede decir un tanto pues intuitiva o todavía tiene aplicación o ya no la tiene o cuál es cuál sería como la indicación en el paciente de dar un tratamiento de este tipo? Sí, la verdad no está indicado como tal dar tratamiento con esteroides. Sí, por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo, el manejo ya sea, dependiendo de la causa, ¿no? Se pueden dar fármacos antitiroideos, ¿no? Como el metimazol o tiamazol, ¿sí? O en caso de que tenga criterio para usar yodo radioactivo, la ablación con yodo radioactivo, ¿no? Pero el uso de prednisona no está completamente indicado. Sí, sí, bueno, esa ya es pregunta mía porque lo vemos como con mucha frecuencia, ¿no? Sí, Llegamos a ver y pacientes. que por hipertiroidismo que les dejan manejo con glucocorticoides. Sí, no es la indicación, no. Ujú, no tendría cabida en ese contexto. Bueno, el doctor Francisco Zambrano agradece la respuesta que le ha dado a la pregunta previa y también, bueno, muy puntual, nos cuestiona. Entonces, el tratamiento de un nódulo hipercaptante con yodo radioactivo, ¿no? Vamos a suponer que lo hacemos.
podríamos o deberíamos o qué tendríamos que hacer como para proteger el lóbulo que está sano? ¿Hay alguna estrategia o...? La verdad, no hay ninguna estrategia, o sea, no hay manera de, ahora sí, de selectivamente hacer la ablación solo a un lóbulo, o sea, hacer la ablación completa, ¿no? De la glándula. Sí, claro, digo, y al final del día es más seguro y más sencillo manejar un hipotiroidismo que Así un es. hipertiroidismo, sin duda, ¿no? Ah, Para el paciente y para nosotros, ¿no? sí, así es. Eh, Estoy viendo y buscando si tenemos alguna otra pregunta. No veo ninguna otra pregunta en redes sociales como en Facebook, que nos apoya Héctor, como siempre. Lo que sí es cierto es que siguen llegando pues saludos y felicitaciones desde muchas partes de la República, como siempre, desde Chihuahua, desde Morelia, ahora sí que de todas partes, literal. Usualmente también hay quien nos pregunta a veces de manera directa, mi oportunidad de buscar en las redes, ¿no? Si es posible que haya alguna otra pregunta y no veo ninguna otra. Siguen, insisto, llegando saludos y felicitaciones desde muchos lugares. Y no veo ninguna otra pregunta. Ya habiendo revisado todas las redes, la plataforma y todo lo demás, que es complicado de repente aquí tener todo en un solo lugar. Bueno, finalmente sí, alguien se animó a mandar una pregunta más. El doctor Jaime Alonso Favela nos dice, gracias por la excelente ponencia. Entonces, la pregunta es, ¿estaría bien hacer talleres de biopsia por aspiración con aguja fina en los congresos o cursos de medicina interna? ¿Lo cree que sería una buena alternativa, buena opción? ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues yo considero que sí podría ser una buena opción, digo, dado el caso que lo vemos, yo creo que la mayoría vimos es esta situación, sobre todo lo que vivimos en provincia, ¿no? En ciudades grandes como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que es difícil a veces o no hay disponibilidad de quien realice las biopsias, ¿no? A los pacientes tenemos que estarlo refiriendo a centros más grandes, a veces que el paciente tiene que trasladarse a otras ciudades para poder realizarse pues la biopsia. Entonces yo creo que es un área de oportunidad que a lo mejor con una buena capacitación por gente experta, gente capacitada, que pueda a lo mejor darnos esa capacitación a nosotros como internistas, pudiera ser una opción, ¿no? Para subsanar esas deficiencias que tenemos de especialistas que puedan hacer esta intervención en los lugares donde no lo hay. Yo creo que puede ser una buena opción. Sí, claro, finalmente no todos estamos en esas grandes urbes donde es Sí, fácilmente conseguir pues prácticamente cualquier cosa que el paciente requiera, siempre y cuando pues también esté disponible a nivel institucional o de acuerdo a los recursos de los pacientes mismos. Eh, la doctora Rosalía García Peña, ¿no? Que también siempre está atenta a nuestras sesiones. Le saluda, le felicita desde Toluca y nos dicen, en el gracias. seguimiento de nódulo tiroideo con baja sospecha de malignidad por ultrasonido, ¿hay alguna estadística que mencione qué porcentaje de estos nódulos evolucionan a malignidad? La verdad no encontré alguna estadística como tal de qué porcentaje. Solamente sí se pide que el seguimiento sea hasta 3 a 5 años de seguimiento con los ultrasonidos anuales para detectar si hay algún nuevo hallazgo de sospecha o un incremento en el volumen, que sería la indicación de realizar una biopsia, ¿no? Para descartar que haya malignidad. Pero a ver, el dato de un porcentaje, ese sí no lo tengo. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, y el doctor Efraín del Ángel también nos acompaña cada semana. También le saluda, le felicita. Y la pregunta del doctor del Ángel es, ¿se ha encontrado algunos casos en los que por biopsia, por aspiración con aguja fina, nos indica que probablemente haya una malignidad, pero al realizar una tiroidectomía, el resultado de la pieza, pues resulta que no, que es totalmente benigno? ¿A qué se puede deber este tipo de discordancia o incongruencia en los resultados?
Que muchas veces difícilmente con la pura biopsia por aspiración con fina hacer la diferenciación entre algunos cánceres, sobre todo foliculares y adenomas o alguno otro. Entonces, esa es lo que puede hacer que a veces sean discordantes. Sí, de hecho, sí, eso sí viene muy mencionado en varias publicaciones de que puede ser una causa de esa discordancia, ¿no? Ok, doctor. Y bueno, nos confirma Héctor a través de redes sociales que siguen llegando saludos y comentarios, sobre todo de felicitación por la excelente ponencia que nos ha brindado y que ha compartido con nosotros, doctor Peña Santiago, en esta noche. Y en este momento ya no veo ninguna otra pregunta en nuestra plataforma oficial del Colegio de Medicina Interna. Entonces, pues prácticamente estaríamos dando por terminada esta sesión. Y como también normalmente les pedimos, como experto en el tema, no sé si quiera dejarnos un comentario, recomendaciones, algo con lo que nos debamos de quedar como médicos internistas al momento de abordar este tipo de patología tiroidea que de por sí es compleja. Sí, creo que el principal mensaje que me gustaría dejar es que no hay que alarmar al paciente. Al contrario, hay que tranquilizarlo, porque es muy frecuente y la gran mayoría de las veces llegan asustados al consultorio porque prácticamente ya les dijeron que es cáncer y que no hay remedio, vienen mal, ¿no? Y pues como hemos visto en la presentación, pues la probabilidad de que sea maligno es la verdad que relativamente muy baja, ¿no? Entonces, y siempre hay tiempo de hacer el protocolo diagnóstico, no hay que tomar decisiones a la prisa, ¿sí? Entonces, tiene un buen pronóstico la mayoría de los cánceres tiroideos, entonces siempre hay tiempo de hacer las cosas bien. Yo creo que ese es el principal mensaje. Sí, claro, ¿no? Y poner las cosas un poco en orden, ¿no? Y más que terminar de alarmar al paciente, hacer lo que se tiene que hacer, tal como nos ha recordado en esta noche, doctor, y que nos ha aclarado de verdad los puntos, creo que más álgidos y más necesarios de manera muy puntual. Y bueno, insisto, siguen llegando felicitaciones. Saludos, doctora Ale, que siempre se conecta con nosotros, ¿no? Y muchos otros médicos que, bueno, la verdad es que haría yo mal en mencionar solo algunos cuando, pues, la gran mayoría son fieles seguidores de las sesiones del Colegio de Medicina Interna. Y bueno, sin más, bueno, no nos queda solo agradecerle, doctor, de verdad, sabemos que siempre como yo creo que la mayoría de nosotros anda súper ocupado y bueno, nos ha brindado, nos ha regalado parte de su tiempo tan valioso y sus conocimientos, que eso de verdad es invaluable. Muchísimas gracias, doctor Peña Santiago. Gracias por acompañarnos y también les agradecemos a todos y cada uno de los que están siempre conectados de manera puntual, ¿no? Cada semana con nosotros, que, pues bueno, estamos aquí siempre para poder generar esta actualización en los conocimientos médicos que, bueno, como médicos internistas creo que intentamos estar al día. ¿Sí? Y sin duda los esperamos la siguiente semana, el próximo miércoles. También abordaremos un tema interesante, médico o no médico. Bueno, claro que sí nos atañe mucho esto de la inteligencia artificial y también tendremos pues otro ponente de lujo, como siempre tenemos con nosotros. Gracias, doctor Peña Santiago. De verdad, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a todos y cada uno y que tengan un buen descanso. Nos saludamos el próximo miércoles.